Está internet inundado de vídeos con testimonios de conversión, vídeos hablando de que el cristianismo está de moda, cada vez más gente se hace católica, no sé cuántos bautizos este año en no sé qué país. Y está muy bien. Ahora que han cambiado los algoritmos de la mayoría de las redes sociales, YouTube incluido, en cuanto veas uno de esos, te van a seguir dando más del mismo tema. Y está bien, yo misma antes de convertirme y durante todo mi proceso vi muchos vídeos de testimonios de conversión que me ayudaron mucho. Me ayudó a ver el proceso que habían pasado otras personas, me ayudó a ver cómo da igual de dónde vengas, da igual lo bajo que hayas caído, da igual cuánto te hayas alejado de Dios o si nunca lo habías conocido, Él viene al rescate y si tú quieres, Él viene al rescate y viene a por ti. Pero honestamente, hay algo sobre esos vídeos que a mí me preocupa y que creo que es importante que se comente. Vaya por delante que considero que es muy importante que se compartan estos testimonios. Yo también compartí el mío. En parte lo compartí porque considero que todos estamos obligados a compartirlo, porque Jesús nos manda que seamos sus testigos. Y en parte precisamente porque mi testimonio es diferente de la mayoría de esos testimonios que hay por ahí, que tienen un par de características que son las que a mí me preocupan. Uno es la alegría exagerada, la felicidad exagerada con la que muchas veces estas personas hablan. Que no digo que no sea real, ojo, no digo que no sea real, pero no todo el mundo tiene un tipo de conversión que le lleve a esta, sí, felicidad exagerada. Hay gente que literalmente parece que está drogada. Y a ver, tengo que decir que yo en mi proceso de conversión me fijaba mucho en católicos y muy especialmente en algunos sacerdotes, y lo que yo más destacaba de ellos, lo que a mí más me llamaba la atención y me daba envidia de la sana, era que tenían dos cosas, tenían paz y alegría. Tenían una alegría que iba más allá de esa expresión como eso, como la gente que parece como que está drogada, como que de repente no están en este mundo. No, era una alegría que venía de la paz. Y yo decía, yo quiero eso. Y en cambio en muchos vídeos se ve una cosa que yo lo llamo flipandina, ¿no? Y sí, hay gente que le pasa eso, pero ¿qué tal si tú no tienes ese tipo de experiencia y ves que en todos los testimonios pasa esto y tú dices, pero es que yo no estoy así, yo no estoy así como los veo a ellos en los vídeos. Sí, me he encontrado con Dios, he tenido mi encuentro personal con Cristo, he vuelto a la iglesia o he llegado por primera vez en mi vida y estoy bien, estoy feliz, tengo paz, tengo alegría, pero no tengo esa flipandina que estoy viendo en los vídeos. Entonces, eso está bien, pero cuidado con que todos los vídeos reflejen eso, porque eso indica algo. Y por eso yo quise compartir mi testimonio, porque mi testimonio no tiene eso. Y otro punto que también encontraba que casi todos los testimonios tenían en común, y que el mío tampoco lo tiene, era que todos habían pasado por un retiro. Y ese retiro les había abierto los ojos, les había cambiado la vida, había sido un antes y un después. Y a mí eso también me preocupa, que se dé la imagen de que solo a través de ese tipo de retiros tú puedes tener un encuentro personal con Cristo, de que solo a través de ese tipo de retiros y de esa experiencia tan fuerte, tan impactante, puedas tener una conversión. No, hay conversiones que son mucho más tranquilas, que no son de un día para otro, que no son con un impacto emocional que te cambie la vida de hoy para mañana. Es más, muchos de esos testimonios te cuentan lo mal que estaban antes y gente que no conocía a Dios, que estaba pecando gravemente, que estaban en situación de calle, de adicciones, cualquier cosa terrible, terrible que estaban viviendo, y de repente saltan a, fui a un retiro. Entonces, mi primera reflexión es, aquí hay algo que no me estás contando, porque ¿cómo pasas de estar en la calle robando y drogándote a que alguien te invita a un retiro y tú digas que sí? Aquí entre medias ha tenido que pasar algo más. Y esa parte casi nunca te la cuentan.
Y este punto para mí es fundamental y a mí me preocupa porque la lectura que se hace si tú ves estos vídeos puede ser que a mí no me ha pasado esto. Y me parece que se limita mucho la experiencia de fe, la experiencia de lo que es el encuentro personal con Cristo y de lo que es un proceso de conversión. Porque proceso de conversión también tiene el que es católico desde que nació y a los 2 meses lo bautizaron y nunca ha dejado de ir a misa ni de frecuentar los sacramentos y nunca ha tenido una crisis fuerte de fe ni se ha alejado de la iglesia. Ese también se está convirtiendo todos los días. Ese también tiene una historia que contar. Y sobre esos retiros, además, hay otra cosa de la que tampoco se habla. Y es, más allá del hecho que estoy diciendo de que no solo a través de un retiro puedes tener tu proceso de conversión, sino que hay personas que no tienen una buena experiencia en esos retiros. Y de eso tampoco se habla. Yo conozco personas que no han tenido buenas experiencias en esos retiros. Yo fui a un retiro y no tuve una buena experiencia. En muchos de esos retiros se usan técnicas que rozan la manipulación, que rozan lo sectario. Hay privación de sueño, nunca sabes qué va a pasar a continuación, no hay un momento de respiro, no hay un descanso y se tira mucho, muchas veces, estoy generalizando, a lo emocional, a tener una experiencia emocional. Y son a veces experiencias tan intensas que parece que están inducidas para que tengas como ese subidón espiritual. Pero la pregunta es, el lunes cuando vuelvas a tu casa, a tu trabajo que a lo mejor no te gusta, a tu familia que a lo mejor se está derrumbando, ¿qué va a pasar cuando no tengas ese subidón? Porque la vida de fe no es una vida de subidón, no es estar... Hay gente que luego se queda como enganchada buscando siempre qué va a ser lo que me dé ese subidón. Y por eso van de retiro en retiro y de concierto en concierto y de evento en evento y de encuentro en encuentro. Que está bien, no digo que no haya que ir a un concierto, que no haya que ir a un retiro y que no haya que ir a eventos. Pero hay que hacer más énfasis en el día a día, en lo cotidiano, en lo normal, en lo aburrido, en lo que no me da subidón. En cómo hoy rezo el rosario aunque no me apetezca. En cómo sigo rezando, como decía la Madre Teresa de Calcuta, aunque no sienta la presencia de Dios en mi vida. Porque todos esos jóvenes, o no tan jóvenes, que van a un retiro, que van a un evento, que tienen ese subidón, porque están rodeados de gente que además, incluso a nivel neuropsicológico, se puede explicar qué es ese fenómeno, qué está pasando ahí, se te contagia esa energía. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa cuando no tienes eso? Yo lo que quiero es invitar a una reflexión sincera sobre esas experiencias por un lado y esos testimonios por otro lado. Que no digo que no estén bien, es válido, por supuesto que es válido que tú vayas a un encuentro y allí encuentres a Dios, está perfecto, es tu camino, pero no es el único camino. Compartir tu testimonio, si esa ha sido tu experiencia, perfecto, eso es lo que vas a contar. Pero ¿qué tal si también le damos voz a las personas que tenemos otro tipo de testimonios? Porque el testimonio es un medio válido para evangelizar, no solo válido, sino necesario. De hecho, es un mandato bíblico y tenemos que evangelizar, tenemos que contar nuestro testimonio y eso va a ayudar a otros, les va a inspirar, les va a ayudar a fortalecer la fe si no la tienen o a buscarla si no la tienen, porque esos testimonios te muestran primero cómo Dios se manifiesta en la vida de cualquier tipo de persona, no importa cuál sea tu historia, a cualquier persona le puede pasar y le debería pasar. Y esos testimonios te ayudan a ver que si ella pudo, yo, ¿por qué no? Yo también. Si ella pudo encontrarlo, yo también lo voy a buscar. Y te ayudan a ver cómo hay muchas maneras precisamente en que esto puede pasar. Así que sí son importantes los testimonios y sí son importantes los retiros, los eventos, los encuentros, pero debería haber más diversidad en lo que se comparte. Id y hacer discípulos a todas las naciones, decía Jesús. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues a internet para llegar a mucha gente, claro. Id y hacer discípulos. ¿Cómo vas a ser discípulos si tú no cuentas tu experiencia? ¿Les vas a contar solo una cosa teórica? No, tú empiezas contando tu experiencia. Dice, me seréis testigos en Jerusalén y en toda la tierra.
Me seréis testigos. ¿Qué crees que significa eso? Que tú con tu hacer diario tienes que ser testigo de tu fe. Y si además puedes compartir una historia personal de conversión, de cómo has llegado hasta aquí, pues tanto mejor, porque así el que todavía no ha llegado ve que hay caminos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. A mí esto me dice que compartir el testimonio no es opcional. No es opcional, o sea, hay que compartirlo. Lo que me preocupa es que el 99% de los que se comparten son: yo estaba en lo más profundo del pozo, me fui a un retiro, me dio la flipandina y aquí estoy súper feliz, flipando. Y eso es lo que me preocupa, que confundamos la experiencia de Dios con una experiencia profundamente emocional. Y que la gente a la que le pasa eso, si no tiene luego un buen acompañamiento, pueda quedarse en el bucle de estar buscando siempre ese subidón emocional, porque no conocen otra cosa, porque no saben cómo es vivir la fe en el día a día, en lo cotidiano, en las dificultades, en el aburrimiento. Y eso es el 99% del tiempo. El subidón te pasa una vez o dos o ninguna, pero no te puedes quedar con la idea de que esa es la experiencia de fe, porque no lo es.